la más cordial bienvenida a su clase número 3 de Estrategia de Negocios Internacionales. Y hoy vamos a comenzar a introducirnos en la unidad número 2 de este programa, que se llama las estrategias de ingreso a los mercados internacionales. Pero la introducción va a ser más que desde un punto de vista de la teoría y de explicar cuáles son las fórmulas que tienen las empresas para ingresar a los mercados internacionales. La introducción a este tema la vamos a hacer a través del desarrollo de un caso, el que tangencialmente nos va a llevar a nosotros a responder una pregunta. Una pregunta cuya respuesta va a ser alguna de las estrategias de ingreso a los mercados internacionales. Nosotros, cada vez que hemos iniciado las sesiones de estrategia de negocios internacionales, mostramos el modelo de dirección estratégica de la internacionalización de la empresa. Mostramos de qué manera esto tiene un sentido estratégico para una organización. La semana anterior alcanzamos a conversar, pero no necesariamente a profundizar, el tema de los objetivos y metas de la internacionalización, donde señalamos que habían diversas razones y motivaciones detrás de cada uno de los objetivos que se establecen al momento de que una empresa realiza la internacionalización. Cabe recordar que la internacionalización en sí no es un objetivo de la empresa. O sea, una empresa no puede decir, mi meta es ser internacional. Una empresa puede decir, mi meta es el crecimiento. Y la internacionalización es una estrategia que ayuda muchas veces a ese crecimiento. Una empresa también puede señalar que desea disminuir el nivel de riesgo, llamémosle a esto diversificar el riesgo de sus ingresos, es decir, que sus ingresos no dependan de un único mercado. ¿Cuál es la estrategia? Obviamente la internacionalización responde a ese objetivo que pretende cumplir la empresa. Habrá otras que dirán que su propósito es mejorar el prestigio y la imagen de su compañía, y que tal vez lo más importante dentro del grupo de clientes que ésta atiende sea el hecho de darle un sello internacional a mi gestión. En este caso, la internacionalización de la empresa responde a ese objetivo. Es decir, la internacionalización genéricamente es una estrategia que va a permitir cumplir objetivos que son propios de la gestión empresarial, pero que deben estar, ¿no es cierto?, claramente establecidos al momento en que la empresa realiza este proceso de apertura hacia los mercados internacionales. ¿Y por qué es tan importante que estén definidos los objetivos? Porque no es lo mismo, fíjense ustedes, buscar un mercado ni diseñar una estrategia de ingreso a ese mercado cuando nuestro objetivo es diversificar el riesgo de los ingresos, que cuando nuestro objetivo es mejorar la eficiencia desde el punto de vista de la estructura de costos. En un caso, vamos a buscar la demanda que existe en los mercados mundiales, y en el otro, vamos a buscar eficiencia productiva, es decir, aquellos países donde sea más conveniente, dados los costos estructurales del sector industrial, la producción. Entonces vamos a encargar en esos mercados la fabricación. En las dos situaciones tenemos que salir a buscar mercados internacionales, pero no necesariamente el perfil de lo que andamos buscando es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que define el perfil? Y que en definitiva se traduce en el perfil de búsqueda en la selección de mercados internacionales y predefine de alguna manera
la estrategia de ingreso a ese mercado internacional. Cuando yo voy a ir a vender a un mercado internacional y mi perfil de búsqueda dice relación con el atractivo desde el punto de vista comercial que tienen los países, dado que mi objetivo es diversificar el riesgo de los ingresos, obviamente que mi perfil de búsqueda va orientado a la demanda que existe en esos países. Pero cuando digo que mi objetivo es aumentar la eficiencia desde el punto de vista productivo, mejorando mi estructura de costo, eso implica producir en otros mercados que sean más eficientes. Por lo tanto, el perfil de lo que yo voy a ir a buscar no tiene nada que ver con la demanda que haya en ese país, sino que tiene relación directa con los procesos productivos. Por lo tanto, el perfil de búsqueda queda predefinido por el objetivo que se pretende lograr producto de la internacionalización, es decir, como consecuencia de aplicar esta estrategia. Claro, la internacionalización en sí no es un objetivo. La internacionalización es una estrategia, es una forma de alcanzar un determinado propósito. Teniendo claro eso, nosotros en el proceso de internacionalización, en esta suerte de darle una dirección estratégica a esta apertura hacia los mercados mundiales, nosotros, teniendo claro el objetivo, procedemos al proceso de elección de la estrategia, que consiste básicamente en tres cosas: en definir dónde, en establecer cómo y en poder de alguna manera también definir bajo qué condiciones nosotros vamos a trabajar en ese ámbito internacional. Para introducirnos al tema y tomar una suerte de síntesis de lo que hemos conversado hasta el minuto, voy a valerme del caso Orson para ir explicando algunas cosas. Desde ya, sé que muchos de ustedes hicieron la lectura, vi en el aula, ¿verdad?, que habían ingresado bastante a mirar el caso. Así es que voy a aprovecharme de eso también para omitir algunas cosas que son detalles. En el caso que alguien no haya tenido la oportunidad de echarle una rápida mirada al caso, después lo puede hacer y se va inmediatamente a sintonizar con lo que yo voy a ir relatando en este minuto. Caso Orson es una destilería que produce licores de fruta en base a sabores, licores de frutas como, no sé, níspero, licor de damasco, licor de durazno, licor de manzana, licor de, en fin, de fruta, de naranja, etc. Decía que como Orson es una destilería, ¿no es cierto?, que produce licores de fruta, por eso en mi fondo de pantalla aparecen algunos alambiques y parte de cuestiones que tienen que ver con, propiamente tal, imágenes que tienen que ver con destilerías. ¿Bien? Como dato curioso, anecdótico, o como elemento de cultura general, les puedo contar que todos los licores que tienen un proceso productivo a través de la evaporación en alambiques, todos esos licores se les llama licores, o se les llama productos espirituosos. El vino no es un producto espirituoso. La cerveza tampoco necesariamente es un producto espirituoso, pero los licores sí lo son, porque a través de estos alambiques lo que va pasando, ¿no es cierto?, es la evaporización de los caldos, ¿no es cierto?, de los frutos, ¿no es cierto?, y con los que está hecho el aguardiente que se extrae de ellos, sea este aguardiente de caña o aguardiente de uva. Entonces, esos jugos, al ir hirviendo, van soltando un vapor, ¿cierto?, que es el alcohol,
Y ese vapor viaja a través de estos alambiques, de estas cañerías, y se condensa y baja en forma líquida al otro lado, dado que en ese proceso se va también enfriando el vapor y, como les digo, se vuelve a condensar. Entonces dice la tradición que ese proceso en el fondo es sacarle el espíritu al fruto, ¿no es cierto?, al elemento que da origen al alcohol. Y por eso se llaman bebidas, eso se llaman bebidas espirituosas. ¿Ok? El vino no lo es, ¿ya? Porque no tiene ese proceso productivo, no tiene espíritu, queda dentro el espíritu del vino, ¿ya? Ok. La empresa Orson, como ya hemos anticipado, es una empresa que produce licores de fruta, tiene principalmente la producción de su propio aguardiente, trabaja con productos en la categoría premium de lo que es el mercado de los licores de fruta, y se entiende que la categoría premium son aquellos licores de fruta elaborados con un aguardiente que finalmente, producto de la dilución con agua, termina con un grado alcohólico, se llama Gay Lusig, de 46 a 52 grados. Específicamente la empresa Orson vende esto con una graduación alcohólica de 46 grados. Y como es un producto premium, también su comercialización se realiza dentro de el rango de los precios altos en el mercado nacional, en el mercado chileno. Esta empresa obedece, se cuenta brevemente la historia de una familia que es propietaria de licores Orson. Pero yo les quiero contar la verdad. Pues yo, este caso de licores Orson, lo inventé para cambiar y este invento me ha permitido cambiar el nombre y proteger a los inocentes o a los culpables de esta familia que supuestamente aquí es dueña de esta destilería. Pero tengo que decirles que esta familia que está presentada ahí, cuyos nombres también han sido cambiados, y no me pregunten cuál es el verdadero apellido de esta familia existe, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de conocerla y efectivamente tienen ese problema. Un día el papá, ¿no es cierto?, ¿ya?, que era dueño de todos estos negocios, nos comentó un día por esas cosas de la vida con otro amigo. Este señor nos invitó a tomar tecito a su casa, ¿ya? Así que ahí tomándonos un rico té de hojas, nos comentaba este caballero que ya estaba aburrido con los negocios que tenía la familia, con las inversiones que se hacían, y había tratado a través del tiempo que alguno de sus 3 hijos se hiciera cargo de los negocios de la familia. Y la verdad es que no lo pudo conseguir porque uno de sus hijos, un ingeniero, la verdad es que no se dedicó a su profesión, le iba muy bien, estaba en el extranjero, en fin, y no tenía ninguna posibilidad de pensar en estos negocios. O sea, había hecho su vida fuera del negocio familiar. El otro hijo, como ustedes van a leer en el caso, vivía la vida nomás, ¿ya? Vivía su vida nomás, ¿ya? Y no tenía interés. Y cuando tú conversabas con él, pues yo tuve también la oportunidad de conocerlo, la verdad es que como que no tenía dedos para tocar ese piano, ¿ya?
y le quedaba una hija. Y la hija se dedicaba a cuestiones de arte, en fin, y tampoco, ¿ya? O sea, entre ser mamá, dueña de casa y dedicarse a sus cosas de arte, ni ahí con los negocios. El único que salvaba en esa familia era alguien que no era de la familia, que finalmente, ¿no es cierto?, llega prestado a esa familia que es el yerno de este caballero. Entonces, a esa persona, que era el esposo de su hija, yo me voy a referir como el yerno, ¿ok? Bueno, y este yerno sí le pegaba a los negocios, pues era un ingeniero comercial, había estudiado en la Adolfo Ibáñez, tenía unos posgrados, un tipo bien preparado, y él sí, pues le pegaba al tema de los negocios, ¿ya? Tenía esa pastita que y esa visión, ¿no es cierto?, con la que los ingenieros comerciales enfrentamos estos temas. Bueno, y para hacer corta el relato, y para no aburrirlos con el relato e ir de lleno al caso, un día este caballero dice: la verdad es que he decidido vender todas mis acciones. Bueno, nos contaba ahí en ese tecito: he decidido vender todas mis acciones, he decidido repartir esta pequeña fortuna que hemos hecho. Entonces, de su pequeña fortuna, pues tampoco es un empresario así gigante, logró recaudar algo así como 100 millones de dólares entre todas las acciones que le vendió a su socio. Y de esos 100 millones de dólares, le dio 20 millones de dólares a cada uno de sus hijos, guardó 40 millones para él, su esposa y sus nietos, porque dijo: si le digo a los padres que le den a sus hijos parte de esto que yo les estoy heredando en vida, lo más probable es que no sea así. Entonces también quiero asegurar a mi descendencia, a mis nietos, y por lo tanto estos 40 millones de dólares van a estar en cuentas para los niños, dijo, para los nietos, ¿ya? No fue malo, ¿cierto? O sea, yo no creo que sea malo que te den 20 millones de dólares, ¿ya? No es malo, ¿verdad? Bueno, algún día en otro plano, más en confianza, les voy a contar lo que dijo uno de estos chicos, lo que dijo que iba a hacer con esos 20 millones de dólares. En realidad, después del comentario que hace, qué bueno que el papá, digo yo, qué bueno que el papá se haya deshecho de muchos de sus negocios y no se los haya dejado, no haya dejado los negocios en manos al menos de ese hijo, ¿ya? Porque con los comentarios que hacía, lo más probable es que los negocios de la familia hubiesen terminado igual vendiéndose. Ok. Entonces esta empresa presenta las siguientes características. Como les decía, es una empresa que se llama Orson, Licores Orson, que compite en el mercado chileno en la categoría de licores de fruta, con una graduación alcohólica de 46 grados. De acuerdo a la ley, si no me falla la fuente de información, la graduación alcohólica de estos aguardientes con los que se hacen licores de fruta, o estos aguardientes que dan origen al pisco, fluctúan entre 33 y hasta 52 grados. No, ese es el rango en el que se mueve. El pisco corriente suele tener 35 grados alcohólicos, y ya los premium, ¿no es cierto?, suelen ir con una graduación alcohólica un poco mayor. Hay algunos piscos, ¿no es cierto?, que están añejados, en que pueden llegar a los 52 grados, pero ese es el límite, ¿ya? Establecido por la ley.
Y en este sector industrial los licores de fruta también fluctúan en esos rangos de graduación alcohólica. Y esta empresa Orson vende específicamente en el rango de los productos premium que están entre 46 y 52 grados. Específicamente los productos Orson son de 46 grados. Y el negocio, porque esto ocurrió en el año 2007, el negocio de los licores de fruta en la categoría premium de 46 a 52 grados presentó una tasa de crecimiento del 5% proyectada, con ventas que llegaron a los 64.380.000 dólares. Y es un segmento del sector de los licores de fruta que tiene una importancia relativa por su volumen de venta de un 21% respecto del total de licores de fruta que se venden en el país. Al hacer las proyecciones para el año siguiente, tomando como referencia la tasa de crecimiento del 5% en el caso de los licores de la categoría donde participa Orson, y tomando las respectivas tasas de crecimiento de las demás categorías, se llega a la conclusión de que al año siguiente las ventas oscilarían alrededor de los 68 millones de dólares, teniendo un incremento aproximado también en la moneda norteamericana de 3.219.000 dólares. En total se espera que el negocio de los licores de fruta crezca unos 30 millones a una tasa promedio de un 9,82%, una tasa promedio ponderada de un 9,82%. Es decir, es una buena tasa de crecimiento, pero en la categoría donde está la empresa crece también a una buena tasa, que es un 5%, todavía es una tasa importante, pero hay otros problemas dentro de la industria. Entonces estamos haciendo un análisis externo donde vemos que la demanda de este producto en particular va en aumento y de los demás productos que componen el segmento del sector industrial también va en crecimiento. Un crecimiento que en términos de volumen de dinero no es tan significativo. O sea, un incremento anual de 3 millones de dólares en un negocio no es tan importante. Y un sector industrial que vende 64 millones de dólares en el año tampoco es un gran negocio. En el análisis externo también vamos a encontrar cómo está estructurada la oferta de este producto. Es decir, quiénes son los competidores o quiénes son los actuales competidores, los participantes de este sector industrial. Y vemos, ¿no es cierto?, acá que esos 64 millones de dólares que se vendieron en el año 2007 tienen una composición o una desagregación donde Licores Orson aparece con ventas de 12 millones. Es decir, estamos hablando de que Licores Orson, en volumen de ventas, en dinero, es el líder del mercado. Ustedes lo ven, el líder del mercado. Pero cuando vemos la capacidad productiva, no los litros que vendió la empresa, sino que la capacidad productiva, nos damos cuenta que su capacidad productiva es en torno al 1.620.000 litros anuales, siendo más importante otro de los competidores que tiene una capacidad productiva de 3.900.000 litros anuales. En total, todas estas empresas vendieron los 64.380.000, es decir, los 64.380.000 que pertenecen a la categoría de licores de fruta premium, donde compite nuestros amigos de Licores Orson. Y fíjense ustedes que las ventas que logran tener estos participantes de la industria nos dan un dato de cuál es el tamaño de la demanda de licores de fruta en la categoría de 46 a 52 grados.
y nos dice que la demanda, medido en dólares, es de 64.380.000 dólares anuales de licores de fruta en Chile. Se sabe, por los antecedentes que aparecen en el caso, que el precio de mercado de los licores de 46 a 52 grados fluctúa entre los 25 y 35 dólares, donde su precio promedio, que es el promedio entre 25 y 35, son 30 dólares el litro. Por lo tanto, el tamaño de la demanda en litros es de 2.146.000 litros, o fue en el año 2007 de 2.146.000 litros. Es decir, los 64 dividido en 30, ¿verdad? Y este es un dato no menor, es un dato relevantísimo. Siempre que se hacen análisis de mercado, especialmente cuando yo estoy haciendo análisis de los mercados internacionales, yo debo tener en consideración siempre el comparar el tamaño de la oferta con el tamaño de la demanda. En un mercado existen compradores y vendedores, es decir, que se expresan en tamaño de la demanda y tamaño de la oferta. Y en este caso, de los licores Orson, el tamaño de la demanda que se cuantificó para el año 2007 equivale a 2.146.000 litros. Y la oferta en litros es de 13.460.000 litros. Es decir, la relación oferta-demanda es de un 627,2%. Es decir, la oferta es 6 veces superior al tamaño de la demanda. El tamaño de la oferta es la suma de las capacidades productivas de las empresas. Fíjense, el tamaño de la oferta es 6 veces superior al tamaño de la demanda. ¿Qué significa esto? Que la demanda no es capaz de absorber toda la oferta. Que la demanda solo puede absorber en este mercado, si nosotros dividimos los 2 millones en 13, los 2.146.000 los dividimos en los 13.460.000, algo así como un 17-18%. Voy a hacer una división rápida. 2.146.000 dividido por 13.460.000. Sí, 15,9%. Ya, me alejé un poquito de la cifra. 15,9% de la capacidad productiva de las empresas, o sea, del tamaño de la oferta, es absorbido por la demanda. ¿Y qué pasa con el resto del tamaño de la oferta? Esto es lo interesante, chicos, que cuando uno compara el tamaño de la demanda con el tamaño de la oferta, no tan solo iba a decir que la oferta es mayor que la demanda, sino que la oferta, que tiene costos fijos, los oferentes están pagando sus costos fijos con lo que la demanda es capaz de absorber. Es decir, esta industria cubre sus costos fijos con el 15,9% de las ventas que tiene en el mercado. Y no hay más plata para cubrir los costos fijos. Los costos fijos se cubren con los ingresos, ¿verdad? Entonces, es interesante esto. No obstante, nuestra empresa es líder de mercado en ventas, no necesariamente es una empresa que participe en un sector que sea tremendamente atractivo. ¿Y qué es lo que le quita el atractivo al sector? El tamaño de la demanda. Voy a hacer un breve paréntesis porque tengo que hacer algo bien doméstico, ¿eh? Así que espérenme
30 segundos. Hoy día me acompaña mi ayudante aquí en clase, ¿ya? Ella se llama Pelusa, una perrita regalona que tengo yo. Es viejita, tiene 13 años, está bien delicadita de salud. Y se acaba de levantar y me viene a ver a acompañar en la clase. Ella me ayuda a corregir los trabajos, entre paréntesis. Ok, continuamos. Esta pelucita tiene una camita, porque como es regalón y está enfermita, tiene una camita aquí en el escritorio y se acuesta aquí y me acompaña en la mañana. ¿Ya? No había venido hoy día, así que, pero ahora ya llegó. Bien, sigo, después de esta cosa doméstica. Digo entonces que es importante que uno pueda considerar la relación que existe entre oferta y demanda, porque eso algo me va a indicar de qué cosa, del atractivo que tiene el mercado, pero además me va a dar una señal importante de cómo los costos fijos de las empresas se pueden cubrir con el tamaño de la demanda que existe. Si hacemos los análisis internos ahora de las empresas Orson, podemos decir que esta empresa tiene una capacidad de producción de 15.000 docenas mensuales, 15.000 docenas de botellas mensuales. Eso equivale, si multiplico los 15.000 por 12, que es el número de unidades que tiene una docena, ¿ya?, me da un total de 180.000 botellas de 750 centímetros cúbicos, lo que equivale a 135.000 litros mensuales de capacidad productiva de esta empresa. Lo que multiplicado por 12 me da un tamaño de mi capacidad productiva de 1.620.000 litros anuales. Esta empresa puede producir 1.620.000 litros anuales. Interesante. Me devuelvo. El tamaño de la demanda en litros, 2.146.000. 2.146.000. Tamaño de la demanda en litros. Tamaño de mi oferta, 1.620.000. O sea, yo tengo poquito más del 50%, casi el 60% de mi capacidad productiva, de mi capacidad ofertable, equivale a casi un 60% del tamaño de la demanda. Sigo. Durante el año 2007, la empresa produjo 70.000 docenas de botellas de licores de fruta, equivalentes a 840.000 botellas de 750 cc, lo que equivale a 630.000 litros. Esos 630.000 litros que produjo la empresa, solamente pudo vender 450.000, porque de las 70.000 docenas vendió solo 50.000 docenas de botellas. Ustedes se preguntarán por qué esto se cuenta en docenas. Porque las cajas en las que se envasan los licores traen 12 botellas. Y por eso se suele contar en la industria en docenas, que equivale a decir cajas de licores. Bueno, entonces me quedaron 20.000 docenas en stock. No las pude vender. Produje 70.000, me quedaron 20.000. Ustedes saben que cada año las empresas hacen una estimación, hacen una producción que no necesariamente coincide de manera perfecta con el tamaño de la colocación de productos que van a tener en el mercado. Hasta aquí, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho es que el mercado tiene una característica y la empresa internamente también tiene sus características. ¿Qué ha sido importante en esta revisión?
porque a continuación voy a hacer algunas preguntas. Lo que ha sido importante es que la demanda son 64 millones de dólares, equivalente a 2.146.000 litros, que la oferta equivale a 13.460.000 litros, 6 veces superior al tamaño de la demanda, donde la demanda es capaz de absorber solamente el 15,9, el 16% del tamaño de la oferta. Y por lo tanto, ese 16% equivalente al tamaño de la demanda es lo que está permitiendo pagar los costos fijos de las empresas. Ya. Decimos, a su vez, que nuestra empresa, Licores Orson, es una empresa que tiene una capacidad productiva de 1.620.000 litros. Es decir, casi el 50% o un poquito más del tamaño de la demanda en el último año. O sea, tranquilamente Licores Orson podría vender casi el 60% de las ventas del mercado. Podría cubrir, ¿no es cierto?, con su capacidad de oferta. En el último año la empresa vendió 450.000 litros, habiendo hecho una producción de 630.000, es decir, le quedaron en stock 20.000 docenas de botellas o 20.000 cajas. Haciendo su análisis interno, la empresa sabe lo siguiente: sus ventas en el último año fueron 12 millones, vendió 450.000 litros, su precio de venta promedio fue de 26,7 dólares el litro. El litro se vende en la categoría de los 46 grados entre 25 y 35 dólares. En el caso de los Licores Orson, están en el rango a 26,7 dólares el litro. Los costos fijos. Señala el caso en alguna de su lectura que la empresa tiene costos fijos anuales de 6 millones de dólares y un margen, es decir, la diferencia entre el precio y el costo variable unitario, de 13,5 dólares. Estos antecedentes me van a permitir hacer el cálculo del punto de equilibrio. ¿Y por qué necesito calcular el punto de equilibrio? Porque necesito saber, en el fondo, si estoy teniendo pérdida o ganancia. El punto de equilibrio me dice que, al dividir los costos fijos sobre este margen, me da 444.000 litros. Ya, pongámosle 445.000 litros. Fíjense ustedes, 444.000 litros es mi punto de equilibrio. ¿Y cuántos litros vendí yo? El último año vendí 450.000 litros, equivalente a las 50.000 cajas o docenas de botellas de licores de fruta. Fíjense, vendí 450.000 litros y mi punto de equilibrio son 444.000. Es decir, estoy 5.000 litros sobre el punto de equilibrio, lo que equivale a una suma, para mí no despreciable, pero en el negocio sí bastante despreciable, de 148.000 dólares. Mi ganancia después de cubrir todos los costos es de 148.000 dólares. No es mi utilidad, es mi ganancia, ¿cierto? Ok. 148.000 dólares. Y aquí vienen las preguntas. ¿Cuál es el problema que tiene esta empresa? Porque obviamente esta empresa en el mercado chileno tiene un problema. En realidad son dos problemas. Un problema externo y un problema interno. El problema externo tiene que ver con el mercado, y el problema interno es a consecuencia de lo que pasa en el mercado. Les voy a dar un par de minutos para que puedan pensar. Ok. Bueno, voy a preguntar. Si alguien quiere participar, activa su micrófono y me responde, ¿ya? Ustedes saben que hay premios por participación al final.
Puede ser, profe, que opera en un mercado que no logra absorber la cantidad de oferta. Exactamente. Muy bien. Bueno, es mi sobrino, ¿ya? Así que, bien sobrino, ¿eh? Eh, claro, Franco, opera en un mercado que no es capaz de absorber en totalidad la oferta. ¿Sí? Solamente está absorbiendo un 16% del tamaño de la oferta. Entonces, cuando un mercado tiene esa característica, donde la demanda solo absorbe una parte muy reducida del tamaño de la oferta, se dice que la oferta ha, Excedido. sí, excedido. Se llama, técnicamente se conoce como que el mercado está saturado. ¿Ya? El mercado está saturado. E internamente, ¿cuál es el problema de la empresa? Me acuerdo que decían que esporádicamente realizaban campañas de marketing. Eso también hacía por distintas empresas que hacían las campañas. Claro que Iban es una teniendo empresa que básicamente se dedica a producir y su curva de experiencia está orientada a la producción de licores de fruta de mucha calidad, de alta calidad. Ese es su, ese es su elemento fundamental dentro de su cadena de valor, ese es su factor clave de éxito. El resto, la comercialización de los productos se encargaba a empresas distribuidoras y junto con estos distribuidores se hacía todo el marketing. Muchas veces la empresa lo delegaba y en otros casos la empresa participaba, pero la empresa no estaba preocupada de eso. O sea, lo único que sabían hacer bien era el licor, nada más. Pero ese no es el problema. Acá lo estoy mostrando. El problema interno que tiene la empresa. Es la poca rentabilidad que están generando. Sí, Mariela, tiene que ver con eso. La poca rentabilidad. ¿Y por qué es poquita la rentabilidad? Por tener una sobreproducción tienen mayores costos de producción. Y Hanson, no, no es por eso, necesariamente. Pero sí tiene que ver. Mire, Mariel, Decía algo el caso de que el incremento porcentual de los costos era mayor que el incremento porcentual de los costos y eso implicaba que el margen de utilidad percibido hubiese disminuido. sí, por supuesto que sí. Mi problema interno, muy bien, Mariela, mi problema interno es que estoy operando muy cerca del punto de equilibrio. Si eso ha sido sostenido en el tiempo, eso es una señal de alerta, ¿no es cierto? Ya no se me está encendiendo la luz amarilla, se me está encendiendo la luz roja dentro del semáforo empresarial. ¿Qué significa que estoy operando muy cerca del punto de equilibrio? Mariela lo dijo perfectamente, tengo una rentabilidad muy baja. Sí, perfecto. Todavía tengo, pero es bajísima. Pero la consecuencia de eso, ¿cuál es? El hecho de operar tan cerca de un punto de equilibrio. Empieza con R. ¿Ya? Hay algo que está en riesgo. ¿Qué es lo que está en riesgo? Pues si sigo así voy a caer rápidamente, a lo mejor bajo el punto de equilibrio desde la perspectiva de la operación. Y ahí la rentabilidad no va a ser baja, va a ser negativa. Se va a tener pérdidas. Y si las pérdidas son sostenidas, ¿qué me pasa? ¿Está en riesgo qué cosa? ¿Por qué uno dice que se enciende una luz roja de alerta? ¿Hay un riesgo de qué?
está en riesgo qué cosa. Vamos, si ustedes saben. Dice que la máxima, ¿no es cierto?, de la gestión empresarial es lograr que la empresa perdure a través del tiempo, ¿ya? Pero para que una empresa perdure a través del tiempo, la empresa debe tener ganancias, ¿verdad? Y si estoy operando muy cerquita del punto de equilibrio, ¿qué pasa con ese propósito tan loable, ¿no es cierto?, de una empresa de hacer que perdure a través del tiempo? Se ve comprometido. Entonces aquí el riesgo es que yo puedo ver afectada mi permanencia como empresa, mi existencia. Sí, dígame por favor. No, es que era eso que le estaba diciendo, que es como voy directo a la muerte, sí, directo al precipicio. Claro. Fíjese que cuando uno hace su cálculo del punto de equilibrio, uno sabe, ¿ya? Sabe. No sabe únicamente si tiene pérdida o ganancia. Uno sabe qué tan cerca está de que se le acabe el oxígeno. Y cuando se acaba el oxígeno, es poquito el tiempo que podemos subsistir. Entonces, internamente, la empresa Orson opera muy cerca del punto de equilibrio, lo que significa que se le está acabando el oxígeno. Externamente, está en un mercado saturado. Otra pregunta. Si yo estoy operando cerca del punto de equilibrio, ¿no es cierto?, estoy en una zona donde se me está acabando el oxígeno, ¿qué tengo que hacer para poder sobrevivir? ¿Qué le dice a usted el sentido común? Que si yo estoy cerca del punto de equilibrio, ¿cuál sería lo lógico? ¿Qué sería lo lógico? Fíjense que si usted, voy a hacer la siguiente analogía. Si usted mete una mano al fuego y se está quemando, ¿qué hace usted? La retira. Entonces el punto de equilibrio es como el fuego. O sea, yo meto la mano al fuego. ¿Cuál es mi reacción natural? Retirar la mano del fuego, ¿verdad? Porque si no me voy a quemar. Entonces, si yo estoy operando cerca del punto de equilibrio, ¿qué es lo que tengo que lograr como resultado de una gestión, verdad? ¿Qué es lo que tengo que lograr? Sentido común, ¿ya? Lo mismo que poner la mano al fuego. ¿Qué tengo que lograr yo? Alejarme de manera positiva del punto de equilibrio. Tengo que alejarme del punto de equilibrio en términos positivos. Muy bien, Franco, eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Y ahora, la traducción de ese alejarse del punto de equilibrio, ¿qué significa? ¿Qué implicaría para el... ¿Perdón? Tener más utilidades. Tener más utilidades, muy bien. Y para tener más utilidades, debo tener más, ¿qué cosa? Ventas. Más ingresos, muy bien, más ingresos, ¿verdad? Ahora en términos de objetivos, cuando usted necesita tener más ingresos, porque aquí la empresa necesita tener más ingresos. Entonces cuando yo necesito tener más ingresos, eso da origen a un objetivo de ¿qué? ¿Cómo se llaman esos objetivos que su consecuencia, ¿no es cierto?, es lo que se busca es que aumenten los ingresos? Un objetivo de... Empieza con C. Crecimiento. Muy bien, Ámora. De crecimiento. Yo le digo Ámora, pero parece que usted es Amora, ¿cierto? Sí, Amora. Ya. Un objetivo de crecimiento, claro. Justamente, esta familia, para su negocio, lo que tiene que plantearse es un objetivo
de crecimiento. Si la empresa aumenta su volumen de ingresos, se va a estar alejando del punto de equilibrio. O sea, me salgo de ese lugar tóxico y tengo aire limpio. Eso es lo que estoy haciendo. Y para crecer, para aumentar mis ingresos por venta, yo tengo algunas estrategias. Porque para eso existe la estrategia de crecimiento. Entonces, los que estudiaron administración estratégica sabrán que mis alternativas son 3, fundamentalmente. Penetración de mercado, mismo producto, mismo mercado. O sea, estrategia número 1 para crecer: vender mismo licor de fruta en el mismo mercado. ¿Es posible eso? No, porque ya está saturado. No, pues si está saturado el mercado, muy bien, Amora. Está saturado el mercado. Entonces, pensar en penetración de mercado, no. Segunda estrategia: desarrollo de producto. Nuevo producto, mismo mercado. Es decir, un licor de fruta, si yo hacía licor de fruta de papaya, ahora voy a hacer licor de fruta de maqui, de frambuesa, de pera, ya, de melón. O sea, me voy a meter en la misma demanda nomás, pues en el mismo saco. ¿Recomendarían desarrollo de producto? Es como ampliar la línea del producto nomás, pues, o sea, es lo mismo. Es lo único que le estoy cambiando el sabor al tema. Por lo tanto, desarrollo de producto, no. ¿Cuál es la alternativa que me queda? Desarrollo. Internacionalización. La internacionalización, Mariela, muy bien. Claro, eso es lo que me queda a mí. Tengo que ir a buscar demanda en el mercado internacional. Tengo que salir a buscar demanda. Entonces, fíjense ustedes que una condición del mercado interno da origen a que una empresa, dado los análisis que hace, como consecuencia de eso diga: parece que lo que tenemos que hacer es ir al mercado internacional. ¿Qué me va a permitir a mí la internacionalización? Eso, alejarme del punto de equilibrio. O sea, voy a generar una cantidad de ingresos que me hacen factible, ¿no es cierto?, tener una mejor rentabilidad para mi negocio. Tengo que aumentar los ingresos, tengo que aumentar las ventas. Sé que el hecho de ser internacional a lo mejor me va a llevar asociado algunos costos variables que no tenía considerado, pero son costos variables, porque el costo fijo va a ser el mismo. Capacidad productiva tengo, no tengo que hacer inversión en capacidad instalada. Puedo producir 1.200.000 litros anuales. Por lo tanto, capacidad instalada no hay problema. Tengo que salir a buscar una demanda adecuada. Entonces, de estos 9 objetivos genéricos, ¿cuál de esos me estaría ayudando a cumplir la internacionalización? No voy a generar economías de escala, no voy a generar más rentabilidad, porque eso va a ser una consecuencia de todo, no es lo que ando buscando. Tampoco ganar competitividad. Sería la capacidad ociosa. Mi objetivo no es aprovechar la capacidad ociosa. Tampoco Sería la crisis de mercado interno. Justamente, Franco, esa es mi respuesta. Mi respuesta a consecuencia de esta acción que es la internacionalización. La internacionalización me va a permitir hacer frente a las crisis del mercado local. Enfrentar la crisis del mercado local. ¿Cómo voy a enfrentar yo esta crisis que tengo en el mercado local? Que si me quedo ahí, me voy a morir.
La manera de enfrentar esta crisis es la internacionalización. Entonces la internacionalización, hoy día me está costando decir internacionalización. La internacionalización es la fórmula para paliar la crisis del mercado interno. No que siempre, pero sí, a través del tiempo he escuchado que algunas personas dicen apalear, ¿ya? Y en este caso vamos a apalear la crisis del mercado interno. Y yo digo que no es apalear la acepción correcta, sino que es palear, porque es un paliativo, ¿cierto? Porque apalear significa agarrar a palos. Entonces, ¿cómo es agarrar a palos la crisis del mercado interno? Es mi lógica, pero creo que la expresión correcta es palear, ¿ya? Ok, eso me va a permitir la internacionalización, paliar la crisis del mercado interno, atenuar, ¿no es cierto?, los efectos de la crisis del mercado interno. A lo mejor en el futuro, en el mediano plazo, el mercado extranjero se convierte en el mercado más importante de esta compañía. Y en ese caso da origen a sus propios objetivos de mercado. Esos países donde yo voy a estar. Ok, está clarito. Lo que me empuja a mí a la internacionalización no es ni ganar prestigio, ni obtener beneficios tributarios, sino que eso, paliar la crisis del mercado interno. ¿Qué voy a tener? ¿Qué características deben tener los países donde yo potencialmente deba comercializar mis productos? Esta es una pregunta clave. Porque lo que viene a continuación es salir a buscar los mercados, donde yo obviamente voy a hacer esto. Voy a tratar de vender mis productos, mi licor de fruta. Pero cuando voy a hacer esa búsqueda, y esto es muy importante, esta parte la vamos a seguir trabajando nosotros con el caso Orson. Porque ahora va a venir la parte internacional del caso Orson. Yo les voy a ir subiendo cada una de las etapas internacionales del caso Orson, y vamos a aprender a hacer un proceso de selección de mercados internacionales desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la dirección estratégica. Y cuando yo voy a ir a buscar, voy a ir a evaluar estos mercados, esos países en evaluación deben cumplir una característica para que resulten atractivos para mí como empresa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir a buscar en los otros países? ¿Qué es lo que haría atractivo para mí un mercado en el extranjero? Generalmente cuando se va a algún país o cuando se están buscando países, esta primera pregunta que uno se formula, ¿qué es lo que voy a ir a buscar o qué características deben tener los países?, se pasa por alto. Y terminamos a veces metidos en cuestiones que la consecuencia es que el mercado nos dice siga participando nomás, porque para la próxima será exitoso. ¿Qué tengo que ir a buscar yo en esos países? Esto se llama el perfil de búsqueda. Los países tienen necesariamente que tener una característica, un perfil para ser considerados a priori atractivos. Aquellos mercados que no tienen ese perfil a priori, no los voy a ir a estudiar, no los voy a analizar porque no me dan la cuestión básica. Y aquí hay dos cuestiones que son fundamentales. Solamente dos. En realidad son tres, pero hay dos cuestiones que son fundamentales. La tercera ya es derivación de que se cumplen esas dos, y es a consecuencia del estudio, del análisis que yo voy a hacer de lo que existe en ese mercado. Son dos cuestiones básicas. ¿Qué características deben tener los países que yo voy a
analizar como mis potenciales mercados de destino. Si un país no tiene esa característica, no es analizable por mi empresa. Opinen, chicos. Hanson está callado esta mañana. Ya, usted siempre es bien activo. ¿Qué voy a ir a buscar esos mercados? Si lo que tengo que hacer es vender. Demanda. Muy bien, Hanson. Voy a ir a buscar demanda. Perfecto. O sea, en esos países tiene que existir demanda. ¿Demanda por qué? ¿Demanda de qué? Los productos que comercializamos. Ya, dígalo bien entonces. Demanda de Licor de frutas. Licor de fruta. licores de fruta. Muy bien. Esa es la primera característica. Que exista demanda por licores de fruta. ¿Y lo segundo? No, lo segundo es difícil. No voy a esperar que me lo responda porque en realidad es difícil. Lo segundo es que exista un importante nivel de aceptabilidad del producto, de los sabores que yo tengo. Porque tampoco estoy en condiciones de estar adaptando mi producto al mercado internacional. Si tengo que salir a vender los chalecos que yo sé hacer nomás, ¿ya? No voy a estar inventando otros chalecos si no sé hacer otro, ¿ya? Y eso es lo que me ha hecho famoso en este país, y por lo tanto voy a tratar de que en los demás mercados existan clientes que tengan un alto nivel de aceptabilidad de los diseños que yo hago, en el caso que venda chalecos. Pero como acá vendo licores de fruta, son licores de fruta que son de un determinado sabor. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Primero, que hay una demanda interesante por licores de fruta. Y segundo, que los gustos y preferencias del mercado estén acorde con los sabores que yo llevo, ¿ya? Si yo tengo licor de durazno, de pera, de manzana, y en ese mercado le gusta el licor de frambuesa, el de murta y el de calafate, y yo no tengo eso, no tengo nada que ir a hacer ahí, ¿ya? Entonces, claro, en ese país a lo mejor compran licores de fruta, sí, pero no del sabor que yo vendo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me voy a ir a meter ahí? No estoy, ¿no es cierto?, en condiciones de ir a crear demanda. Estoy en condiciones que me obligan a ir a robar parte de esa demanda, a quitar parte de la demanda que tienen los demás participantes en ese mercado. A eso voy a ir yo. No voy a ir a crear mi demanda, voy a ir a tomar una porción de esa demanda. Se la voy a ir a quitar, ¿no es cierto?, a los que participan en ese mercado. Fíjense entonces que en nuestro proceso nosotros estamos con la internacionalización ayudando, ¿no es cierto?, a paliar la crisis del mercado interno. ¿Y cuál es la estrategia que debo usar yo para ir a ese mercado internacional? Estrategia de ingreso al mercado internacional. Algunos de ustedes, yo sé que tuvo un extraordinario profesor de marketing internacional y él algo les dijo. Hicieron un caso del Casillero del Diablo, tengo entendido, me contaba ese profesor de marketing. ¿Y qué es lo que hace Casillero del Diablo para ingresar a los demás mercados? Estrategia de ingreso. No estoy hablando de el plan de marketing que usa en ese país. No estoy hablando de la campaña de comunicación que usa en ese país, sino que cómo hace llegar su producto a ese país. ¿Ya cuál es la estrategia de ingreso para los licores Orson?
¿Qué estrategia de ingreso debo usar? ¿Qué tengo que hacer con mis productos para que lleguen a esos países que potencialmente son atractivos? Ni sé qué países son. Exportar desde acá. ¿Hanson? Exportar los licores desde acá Muy y bien. Muy bien. embotellarlos. Exportar licores. Exportación. Exportación. Ya. Fíjense ustedes. Mi estrategia, el desarrollo de mercado internacional. La estrategia de ingreso al mercado internacional, la exportación. Lo tengo que exportar. ¿Podría yo franquiciar este producto? No me sirve la franquicia. ¿Podría yo ir a producir licor de fruta a otro país? Tampoco. Porque cuando hablo de ir a producir a otro lado, estoy hablando de echarme encima costos fijos. Y es justamente lo que yo estoy tratando de hacer, ¿no es cierto? De diluir los costos fijos en los ingresos que me van a generar otros mercados. Si el punto de equilibrio es bien simple, costo fijo dividido por el margen entre precio y costo variable unitario, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo que diluir en ese margen? El costo fijo. Entonces, ¿en qué tengo que principalmente diluir el costo fijo? En los ingresos. Entonces no puedo pensar que mi estrategia es ir a producir licores de fruta a otro país. Porque si voy a producir a otro lado, lo que voy a estar haciendo es incurrir en un costo fijo. Y es lo que yo necesito diluir, el costo fijo. ¿Y qué tengo que hacer ahora entonces? Ya sé que tengo una crisis en el mercado local porque el mercado está saturado. Esa saturación del mercado, la saturación de la demanda, tiene una consecuencia que mi gestión me tiene operando muy cerca del punto de equilibrio. Por lo tanto, hay un riesgo para mí, un riesgo de continuidad del negocio. Pero además de ser un riesgo de continuidad del negocio, es una crisis de un mercado interno por el hecho de existir una sobreoferta. Entonces, cuando está esta sobreoferta, quiere decir que mantenerse en el mercado local es también a un mayor costo, porque el costo de competir va a ser más alto y necesariamente tengo que hacer inversiones en competir. Es decir, para obtener los exiguos ingresos que me permiten escasamente cubrir mis costos, más encima yo voy a tener que aumentar esos costos. ¿Por qué? Porque en un mercado saturado, la intensidad de la rivalidad de los actuales competidores suele ser siempre muy alta. Si no hay espacio para crecer, el mercado no me da un gran espacio para crecer en relación al tamaño de la oferta que existe. La demanda en esta categoría solo está aumentando un 5%. Tendrían que pasar muchos años de crecimiento al 5% para que finalmente el crecimiento permitiera absorber el tamaño de la demanda. Y en el intertanto, ¿qué van a hacer las empresas? Yo no sé cómo están los demás. A lo mejor hay alguien que ya está operando bajo su punto de equilibrio. Imagínense ese que tiene una capacidad productiva como de 3 millones de litros anuales. Seguramente debe tener unos costos fijos el doble de los que tengo yo. A lo mejor ese ya está operando bajo el punto de equilibrio. Entonces, ¿a quién le voy a vender la empresa en el mercado local? ¿Quién se va a querer llevar a su propiedad más que ingreso? Se va a querer llevar costos fijos. O sea, tampoco puedo pensar en una estrategia de crecimiento integrado horizontal. Lo que yo necesito es deshacerme de mis costos fijos, o sea, diluir mis costos fijos. Esa es la crisis en la que me tiene el mercado local, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, ya sé lo que tengo que hacer. Para enfrentar estos dos problemas, tengo que hacer el desarrollo de mercados internacionales. Y para hacer el desarrollo de mercados internacionales,
Yo sé que mi estrategia de ingreso es la exportación. Sé que los mercados que yo voy a analizar para hacer la selección son mercados que tienen un perfil. Debe existir demanda por licores de fruta y debe haber un nivel de aceptabilidad importante en cuanto a los gustos y preferencias de los consumidores por los sabores de licor de fruta que yo soy capaz de producir. Eso es lo que yo voy a ir a buscar. Y la tercera cosa que me va a interesar conocer en los mercados, que es derivada de las anteriores, es si el costo de mi producto puesto a consumidor final en esos países llega a precios competitivos. Los que me contaba el profesor de marketing internacional, este profesor extraordinario de marketing internacional, que ustedes hicieron un caso, ¿no es cierto?, con él, donde veían todo este cálculo de precios internacionales. Bueno, esto es lo mismo. Lo que yo voy a necesitar saber es, dada mi estructura de costo, dados los costos de exportación, si voy a llegar a consumidor final a un precio competitivo dentro del rango de los precios en los que está la categoría de mi producto en esos mercados que voy a estar analizando. Entonces, si voy a llegar a un país con un precio que simplemente escapa de los precios de los rangos del mercado, no tengo nada que hacer en ese mercado. No voy a ser competitivo en una variable importante, la variable de precio, ¿ya? Eso significa que, dadas las características de mi producto, tiene que ser asequible al consumidor. Entonces, lo primero que hacen los consumidores, lo primero que hacemos los consumidores cuando nos enfrentamos a los productos es ver si su precio está dentro de mis posibilidades. Posibilidades que incluyen incluso el endeudamiento del consumidor. Pero tengo que ver si está dentro de mis posibilidades. Si voy a poder pagar ese endeudamiento que voy a asumir para comprar ese producto. Y recién, una vez que yo he hecho esto, de definir mi estrategia de ingreso y de seleccionar efectivamente el mercado, que en algunos casos es más de un país, porque son dos países que están al lado uno de otro y da lo mismo vender en uno que vender en el otro, ¿ya? Recién ahí, después de hacer esta selección de mercados de exportación, yo voy a poder establecer ya desde un punto de vista de la dirección estratégica, con un sentido bastante estratégico, cómo se va a vincular lo que hago en el mercado extranjero con lo que hago en el mercado local, si van a tener o no algún vínculo. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, esta estrategia, y va a ser importante considerar cuestiones como, por ejemplo, la presión del logro de aceptación local. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Fíjense que es súper interesante lo que señalé respecto del nivel de aceptabilidad del producto. Cuando yo digo que voy a buscar un mercado donde existe un alto nivel de aceptabilidad de los sabores de licor de fruta que yo soy capaz de producir, estoy diciendo que yo no necesito incurrir en costos adicionales para adaptar mi producto a las características del mercado. O sea, ya estoy presuponiendo qué cosa, que debo tener o que debo buscar países donde exista una baja presión por el logro de aceptación local. Pero además, yo sé que no voy a ir a competir en precios. A mí me interesa estar dentro del rango de los precios correspondiente a la categoría de mi producto. Pero mi competición no va a ser necesariamente por precio. Porque cuando yo digo que voy a ir a competir en precio, yo voy a tener una presión sobre mis costos. Entonces también tengo que buscar mercados donde no exista una alta presión hacia los costos. Porque no quiero competir en precio.
porque eso me significa eficiencia, y lo que yo ando buscando es un mercado que me salve, porque tendría que entrar a modificar la estructura, ¿no es cierto?, de mi cadena de valor y cambiar la estructura de los costos fijos, lo cual ya es más complejo. Por lo tanto, dadas las características que tiene mi proceso de internacionalización, estoy ya predefiniendo que mi estrategia de actuación en los mercados internacionales va a ser una estrategia de tipo internacional. O sea, voy a tener que ir a buscar países donde exista baja presión desde el punto de vista de los costos y una baja presión por adaptación del producto a los gustos locales. Eso es lo que estoy diciendo. De lo contrario, el país para mí no va a ser atractivo, porque yo necesito eso. Necesito que mi producto, tal cual está, se pueda vender en el mercado extranjero. En el fondo, estoy diciendo, quiero que se aumente la demanda, mágicamente, la demanda por mi producto. Y eso es lo que voy a ir a buscar. Y esto no es magia, esto es simplemente tener un sentido estratégico en mi proceso de internacionalización. Usted sabe lo que dice mi abuelita, pero antes de contarles lo que dice mi abuelita, tengo que contar otra cosa. A partir de la siguiente clase, la número 4, vamos a seguir trabajando con el caso Orson. Para ello, ustedes van a tener que ingresar al portal de la asignatura, van a tener que inscribir su grupo. Hay unas indicaciones para hacer la inscripción del grupo. Se entrega en la misma aula virtual la inscripción del grupo. Y al equipo que ustedes van a conformar, le tienen que colocar un nombre de fantasía. ¿Ya? No sé, pónganle los internacionales, pónganle el nombre que quieran. ¿Ya? Si quiere, alguno le pone al grupo le pone profe Ernesto, ¿ya? Da lo mismo, pónganle como quieran. Es cualquier nombre que no esté reñido con la moral y las buenas normas de conducta, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a entrar a una competencia internacional, a un campeonato internacional de selección de mercados internacionales. Ese campeonato tiene ciertas bases, ¿ya? Bases de la competencia se llaman, bases del campeonato. Dice que los grupos deben ser de una determinada cantidad de integrantes. La base dice que los grupos deben tener un nombre de fantasía, y después habla de cuál es el premio para el campeón y cuál es el castigo para el que pierde el campeonato, porque si hay uno que gana, va a haber uno que va a perder. Entonces habla, por ejemplo, las bases de que los dos últimos equipos en competencia, aquí hay 3 secciones de estrategia de negocio internacional, y las 3 secciones se van a enfrentar, como el mismo profe, vamos a meter todo dentro de un mismo saco, vamos a hacer un gran ranking. Y yo voy a ir publicando el ranking, junto con los resultados de las decisiones que ustedes vayan tomando. Yo voy a ir publicando el ranking y ustedes van a ver quién va primero, segundo, tercero. Así que no se presten los análisis, no se presten las soluciones, porque usted podría estar ayudando a la empresa que lo va a hundir a usted en el mercado. Así que no sea generoso en esta ocasión. Sálvese usted, no compita, ¿ya? Es un trabajo para competir en base a lo que se llama la selección de mercados internacionales. Entonces vamos a aprender a hacer la selección de mercados internacionales, de mercados de exportación, a través de una competición que se llama Campeonato Internacional Copa Orson. Y el ganador va a tener un trofeo. Ahí ustedes lo van a ver que hay un trofeo. Entonces necesito que se inscriban los grupos, ¿ya? Que inscriban su equipo
con un nombre de fantasía. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase, que va a ser ni más ni menos que el día 22 de septiembre. Así que, como la próxima semana es de vacaciones o esta semana de receso por fiestas patrias, les deseo que pasen unas felices fiestas, que celebren en la medida de lo posible, sin excesos, que estemos en buenas condiciones al regreso. El profesor también se va a cuidar mucho, así que quiero tenerlos a todos de vuelta, pero muy contentos, relajados, así que disfruten la semana, especialmente las fiestas patrias. Chicos, nos vemos el 22. Gracias, profe. Que estén muy bien. Profe, que esté bien. Chao, chao.